El neoliberalismo, claro, es algo que es un término que utilizamos mucho y que tiene y que afecta de manera muy directa a muchos órdenes de la vida y entre otros a la propia salud, ¿no? Además, con la que está cayendo en este momento, ¿no? con una movilización social en todo el país en defensa de la sanidad pública, es precisamente una movilización en contra de las medidas neoliberales en salud. Entonces, en primer lugar, me parece que estaría bien no definir lo que es el neoliberalismo, porque creo que todos lo sabemos, pero sí señalar una serie de matices que puede tener y que en lo que no siempre pensamos, ¿no? El neoliberalismo normalmente lo asociamos a una manera a un tipo de política económica y a una manera de gobernar, ¿no? El neoliberalismo, en la medida que es una teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado, ¿no? Y que se caracterizaría pues precisamente por eso, por el libre mercado, por la privatización, por la desregulación, etcétera, etcétera. Pero es también una reacción, una crítica al keynesianismo y al concepto de justicia social, ¿no? Es decir, tras la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en una situación en la que, bueno, de optimismo en todo Occidente, porque se había ganado la guerra al nazifascismo, porque se entraba en una situación de pleno empleo y de pacto entre las fuerzas del capital y las fuerzas del trabajo, se llegó a poner una serie de medidas inspiradas en la economía planteada por Keynes y por el keynesianismo, que dio lugar al llamado estado del bienestar, ¿no? Un estado del bienestar en el que había inversión en políticas públicas y donde pues, la escuela pública, la salud pública, etcétera, se entendían como islas o espacios de justicia redistributiva, ¿no? Esto tras la crisis de los años 70, la famosa crisis del petróleo de 1973, las cosas empezaron a cambiar porque además la famosa crisis del petróleo, el aumento de los precios, etcétera, etcétera, llevó también a una especie de crisis fiscal del Estado, ¿no? Es decir, el Estado del bienestar empezaba a hacer aguas porque empezaba a no poder financiarse dentro de la lógica capitalista ese tipo de servicios. Bueno, a partir de ahí, la ofensiva neoliberal, de alguna manera, la reacción neoliberal al keynesianismo planteaba pues, precisamente una política de privatizaciones, de impedir de alguna manera la intervención del Estado en el funcionamiento económico y social. Pero además de estos planteamientos económicos, el neoliberalismo daba un paso más. Ahí he puesto la fotografía de Margaret Thatcher, una de las líderes precisamente de esta manera, de este planteamiento neoliberal, primera ministra británica durante los años 80, que llega a decir esto: la economía es el medio, pero nuestro objetivo es el alma. Es decir, ahí empezamos hay una estructura económica y unas dinámicas económicas, pero hay también una voluntad de subjetivación de una determinada manera de funcionar, ¿no? Y he traído una otra, digamos, definición de este filósofo coreano afincado en Europa, de Ham. En su psicopolítica habla de que el neoliberalismo sería un sistema de dominación que, en lugar de emplear el poder opresor, utiliza un poder seductor, inteligente, que consigue que las personas se sometan por sí mismos al entramado de dominación. En este sistema, el sujeto sometido no es consciente de su sometimiento.
Es decir, y me parece interesante porque aquí está inspirado de alguna manera en buena medida en un pensamiento Foucaultiano, donde el eje del poder, el eje de la norma y el eje de la subjetivación se van a ir atravesando, ¿no? Es decir, tenemos un poder que no es el poder soberano, el poder autoritario, sino que hay un entramado de instituciones que ejercen el poder. Hay una norma, es decir, una norma consensuada, la norma hegemónica consensuada y de alguna manera impuesta, y por otro lado hay todo un sistema de subjetivación de tal manera que los individuos van a interiorizar esa norma y van a aceptar ese poder, ¿no? Bueno, el neoliberalismo se va a manejar en estos registros y por eso voy a plantear brevemente, voy a dividir mi exposición en estos 3 puntos. Por un lado, el modelo socioeconómico que representa el neoliberalismo y las políticas de salud. Vamos a hablar de salud mental, pero vamos a hablar en este primer caso de salud en general, salud mental también, pero de salud en general. Por otro lado, en un segundo punto, cómo se construye la subjetividad neoliberal, y un tercer punto que me parece que es necesario en este tipo de intervenciones, que sería analizar un poco la existencia de resistencias, de activismos en salud y en salud mental, ¿no? Bueno, en cuanto al modelo económico, en el fondo el neoliberalismo lo que hace se ha hablado de el resurgimiento de la escuela económica clásica, ¿no? Es decir, la escuela económica clásica del liberalismo decimonónico, con Adam Smith, con David Ricardo, con Malthus, en fin, como representantes fundamentales de ese neoliberalismo económico, también de un cierto darwinismo social, es decir, la sociedad es para los más aptos, los que no sean capaces de sobrevivir en esa sociedad neoliberal, pues lo van a tener complicado, y precisamente como consecuencia de ese darwinismo social aparece en el XIX, en el siglo XIX, en este planteamiento liberal, la crítica a la beneficencia, ¿no? Es decir, la beneficencia como un Estado, como un sistema protector de los pobres, ¿no? Estos planteamientos van a criticar la beneficencia, van a abogar por que se anule la beneficencia para que los pobres, las personas que están en situaciones más desfavorecidas, no se aprovechen de los recursos de la beneficencia y tengan que buscarse la vida por sí mismos, ¿no? Bueno, en realidad el planteamiento neoliberal es parecido. Los protagonistas ahora son otros. Es la escuela austríaca, por ejemplo, he puesto ahí a Hayek. Hayek es probablemente el autor más citado en este ámbito como gran teórico neoliberal, o al norteamericano Friedman, Milton Friedman, que con su mujer, los esposos Friedman, publicaron un libro que se llamaba La libertad de elegir, y que representan de alguna manera ese neoliberalismo económico, ese neodarwinismo social, y ahora ya no se va a criticar a la beneficencia, sino que se va a criticar a la seguridad social. La seguridad social que surge en el siglo XIX como consecuencia también de una respuesta a una serie de crisis económicas, se va a criticar los sistemas de protección social y se va a abogar precisamente por el desmantelamiento del estado del bienestar, ¿no? Bueno, en este marco, entonces, van a surgir en los años, decíamos que la crisis del estado del bienestar surge en los años 70 del siglo XX, como he comentado antes, la crisis del petróleo, la crisis fiscal del Estado, etcétera, etcétera. Y en los años 80, finales de los 80, van a aparecer por parte de instancias supranacionales, digamos, como el Banco Mundial, por ejemplo, van a empezar a aparecer informes que van a opinar desde instancias, como digo, económicas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Informes, digo, que van
a plantear cómo debe organizarse los servicios sanitarios, ¿no? Este informe del Banco Mundial del año 87 va a plantear la necesidad de trasladar a los usuarios los gastos en el uso de prestaciones, ofrecer esquemas de aseguramiento para los principales casos de riesgo, utilizar recursos privados, descentralizar servicios públicos, etc., ¿no? Es una dinámica que va a retomar, por ejemplo, la propia, ya he citado a Margaret Thatcher, en la reforma del National Health Service, del Servicio Nacional de Salud británico, con un informe del año 89 que se llamaba así, Trabajando para los pacientes, y que iba a plantear la competitividad entre hospitales, entre los públicos y los privados, la gestión empresarial individualizada de los centros sanitarios y la búsqueda de la rentabilidad, es decir, claramente la privatización y la contención del gasto público. Esto chocaba con otros informes mucho más progresistas que se producen también en Inglaterra a comienzos de los años 80, el famoso Black Report, en el que se abogaba por favorecer la equidad, por distribuir los recursos, por intervenir sobre las condiciones de vida y de trabajo, ¿no? A finales de esa década, de los 80, otro informe seguía planteando que las desigualdades en salud en Gran Bretaña habían aumentado durante toda la década de los 80, es decir, con la gestión neoliberal de Margaret Thatcher. Los factores socioeconómicos, se planteaba, tienen un gran impacto sobre la salud de la población, tanto la salud física como la salud mental, y finalmente decía a finales de la década que las recomendaciones propuestas por ese informe de comienzos de la década pues no se habían puesto en marcha, ¿no? Es decir, no se había favorecido la equidad, no se habían distribuido recursos y no se habían intervenido sobre las condiciones de vida y trabajo de la gente. Estos informes, digamos, un último informe sería el del año 93, también del Banco Mundial, en el que ahí se plantea la necesidad de ubicar la salud en el ámbito de lo privado, de adecuar las políticas de salud a las prioridades de ajuste fiscal. Y se plantean tres premisas. Por un lado, el Estado solo debe ocuparse de los problemas de salud cuando los privados no puedan o no quieran resolverlos. Los servicios sanitarios públicos son ineficientes e inequitativos, mientras que los privados son eficientes y equitativos porque obedecen a las leyes del mercado, y los recursos públicos en salud son limitados. Es decir, es evidente, son premisas absolutamente neoliberales que no tienen por qué cumplirse. Es decir, que los recursos públicos en salud sean limitados dependen, no es que sean limitados per se, sino que dependen de decisiones políticas, ¿no? De la misma manera que el segundo punto, ¿no? Entonces, a partir de aquí se producen toda una dinámica de medidas neoliberales en salud. La contención del gasto público, ¿no? Con una serie de mecanismos de copago, de limitación de derecho a prestaciones, etc. La privatización, una autonomía hospitalaria, mercados internos, etcétera, etcétera. Y también, de algún modo, lo que podríamos considerar la exclusión de alternativas anticapitalistas o antineoliberales, ¿no? Que serían fundamentalmente de tres tipos. Por un lado, mecanismos estructurales, es decir, impedimentos al desarrollo de la salud pública, es decir, falta de inversión en salud pública, la devaluación de sus contenidos y el desprestigio del sistema, ¿no? Hoy, hace unos días, escuchaba a una persona diciendo me han dado en la pública, hay una lista de espera enorme, así que he decidido hacerme de una aseguradora privada, ¿no? Para que me atiendan antes. Es decir, hay mecanismos estructurales por falta de medios, por falta de inversión, que hace que el sistema público acabe desprestigiándose entre la ciudadanía. Otro mecanismo es los directamente represivos, es decir, los impedimentos a la participación. Siempre que se habla de participación en salud, la participación proporciona experiencias y dinámicas que tienden a entrar en contradicción
con los funcionamientos institucionales, ¿no? Y esto motiva resistencias que pueden ser administrativas o políticas o que pueden ser técnicas por parte de los propios profesionales a que se desarrolle una participación ciudadana en cuestiones de salud. Y luego, naturalmente, mecanismos ideológicos, ¿no? Es decir, la individualización de los problemas de salud, ¿no? Y la individualización de los problemas de salud trae como consecuencia, indefectiblemente, la negación de las causas sociales de la enfermedad, ¿no? De la enfermedad física y de la enfermedad mental. Y esos mecanismos individuales, esos mecanismos ideológicos llevan, y esa individualización lleva como consecuencia el hacer que el discurso de hacer que la salud sea algo individual y sea responsabilidad de las propias personas, ¿no? El fenómeno del victim blaming, de la censura a la víctima, ¿no? De responsabilizar a la víctima de sus propias enfermedades. Y esto pasa, he puesto ahí 3 ejemplos, pero se pueden encontrar más, ¿no? Las enfermedades psicosomáticas serían, bueno, pues de individuos desadaptados que no se saben adaptar bien y que somatizan. Las enfermedades laborales serían, bueno, no tanto, no nos vamos a fijar tanto en las condiciones de salud y de seguridad en el trabajo, sino que hay trabajadores poco responsables que no se ponen el casco, o las enfermedades crónicas que serían consecuencia de ciudadanos que no se cuidan lo suficiente, ¿no? Que se alimentan mal, o que beben más de la cuenta, o que fuman, o que no hacen ejercicio suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una especie de culpabilidad de la víctima que he recogido aquí un recorte de periódico del 2003 de una noticia que dio El País, del que en Inglaterra precisamente había la iniciativa de no tratar o de que pasaran a determinados pacientes como los fumadores o como los obesos a los últimos lugares en las listas de espera, etc., ¿no? Otro ejemplo muy típico es, por ejemplo, en las listas de trasplante de hígado, van a ir al último, digamos, no van a ser priorizados los pacientes alcohólicos, por ejemplo, o los pacientes con cirrosis alcohólica, ¿no? Es decir, ahí hay un sesgo en este planteamiento. Bueno, ¿qué pasa en España con esto? Bueno, en España lo que pasa es que tenemos en esos años 80, en los años de un resurgir del surgimiento de un neoliberalismo muy importante, tenemos cambios también muy importantes que van a contracorriente. Es decir, la Ley General de Sanidad de 1986 plantea la existencia de un sistema nacional de salud, es decir, de un modelo distributivo y no contributivo, ¿no? La influencia de la Conferencia de Alma-Ata, que es la del año 78, que es la que plantea e inspira el modelo de atención primaria de salud, tiene como consecuencia en España el Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud del año 84 y el informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica, que es del 85 y que es, a partir de ahí se inicia lo que se dio en llamar la gran reforma psiquiátrica, ¿no? Ahí he puesto un libro que se llama Genealogías de la Reforma Sanitaria en España, una manera de dar bibliografía también sobre la marcha, ¿no? Y que es un libro que me parece interesante. En cualquier caso, tanto la Ley General de Sanidad como la Comisión de la Reforma Psiquiátrica lo que plantean es un nuevo modelo de gestión, un nuevo modelo de atención y de gestión sanitaria, que tiene que ver con el modelo comunitario, que tiene que ver con un modelo de atención donde se prime no solamente el hospitalocentrismo curativo, la medicina curativa, sino la medicina preventiva, la promoción de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Surgen los centros de atención primaria, surgen los centros de salud mental comunitaria, por ejemplo, ¿no? En el ámbito de la reforma psiquiátrica se van a plantear 3 puntos muy importantes, ¿no? Por un lado,
la integración de todos los servicios de salud mental en el sistema sanitario general, porque antes la asistencia psiquiátrica dependía de las diputaciones y estaba de alguna manera separado de lo que era el sistema sanitario general, la salvaguarda de los derechos de los pacientes, ¿no? En psiquiatría, en fin, el modelo manicomial tiene como una de sus características es precisamente que no salvaguarda demasiado o que no respeta demasiado los derechos de los pacientes, y también modificaciones en la formación de los profesionales, ¿no? Tanto de los médicos como de los psicólogos, como de las enfermeras y enfermeros que empiezan a ser formados para desarrollar habilidades en ese modelo comunitario, ¿no? Que la ley está planteando, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que estábamos yendo a contracorriente, ¿no? Y solamente en 1990, es decir, la ley de sanidad, fijaros, es del 86, es decir, inmediatamente se convoca esta comisión de análisis y evaluación para mejorar el Sistema Nacional de Salud, un Sistema Nacional de Salud que la ley había instaurado solo 4 años antes, en el famoso informe Abril, ¿no? El informe Abril lo que hace, Fernando Abril Martorell, como sabéis, fue ministro de Adolfo Suárez, ministro durante la época anterior al primer gobierno socialista, y el informe Abril lo que va a introducir son elementos inspirados directamente en los informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la reforma del National Health Service al que antes hemos aludido, ¿no? Es decir, con una serie de medidas que van a tener como objetivo fundamental la contención del gasto público y la privatización, ¿no? Bueno, a partir de aquí entonces, lo que se dio en llamar el modelo biopsicosocial, ¿no? Es decir, centrado en la salud biológica, psicológica y social, con una continuidad asistencial, con la necesidad, con el trabajo en equipo, etcétera, etcétera, basado en la universalidad, en la accesibilidad, en la equidad, etcétera, etcétera, va a cambiarse por un modelo de gestión clínica, ¿no? Que se va a centrar en lo biológico, y en el ámbito de la salud mental esto va a tener mucha importancia, ¿no? Porque el acercamiento biomédico va a primar sobre el social o sobre el psicológico, ¿no? Va a estar orientado a patologías concretas y no a las relaciones, la familia, la persona, la profesión, la población, etcétera. Se va a tender a perder el trabajo en equipo por un trabajo más individualizado, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, una serie de características del modelo que van a ir en detrimento de lo que en un primer momento pretendía ser el modelo de atención primaria o el modelo de salud mental comunitaria. Bueno, ahí lo voy a dejar de momento. Ahora vamos a volver sobre estas cuestiones, pero esta sería la situación en cuanto a los aspectos del modelo socioeconómico en relación al modelo de salud. Pero el neoliberalismo plantea también un tipo de subjetividad que vamos a basar, que voy a plantear en tres especies, digamos. El Homo economicus, ¿no? Que es ese en el cual el sujeto maximiza sus intereses privados, ahí el consumidor va a ser una figura fundamental, ¿no? Que va a procurar su satisfacción consumista, el empresario naturalmente, que va a tener como objetivo el máximo beneficio. Ahí hay una evolución del Homo economicus que está planteado por la escuela neoliberal de austriaca, evidentemente no lo comparto, pero bueno, sería, ¿no? Que el más evolucionado sería precisamente el modelo neoliberal de Hayek, de Mises, etc., ¿no? Pero de alguna manera hay una normalización, hay una naturalización del ideal capitalista que va a encarnar ese Homo economicus.
Pero junto al Homo economicus, en el ámbito de la salud, se va a formular el concepto de Homo hygienicus. El Homo hygienicus, que es lo plantea de una manera crítica, lo plantea un historiador de la medicina alemán, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, el Homo hygienicus sería el sujeto que maximiza su salud individual. Claro, el Homo hygienicus tiene una definición explícita de clase, ¿no? Cuanto más rico seas, pues más podrás maximizar tu salud individual. Y se introduce ese elemento de responsabilidad individual al que habíamos hablado y el tema de la salud como consumo, ¿no? Es decir, el estilo de vida saludable aparece como un objetivo en sí mismo, de tal manera que en esta categoría de Homo hygienicus se plantearía que la salud ya no se plantea como un bien de producción, es decir, como la reproducción de la fuerza de trabajo, sino como un bien de consumo. Y aquí se va a alterar de manera importante todos los planteamientos, no solamente de atención y asistenciales y demás, sino de percepción de lo saludable. Evidentemente, es muy bueno tener un estilo de vida saludable, pero el tener un estilo de vida saludable no depende exclusivamente de nosotros mismos, depende de nuestro contexto, del trabajo que tengamos, de los ingresos que tengamos, etc. Bueno, y finalmente el Homo economicus neoliberal, ¿no? Aquí el sujeto estaría convertido en capital humano, y es pues esto que es un discurso muy habitual en la actualidad, ¿no? Es decir, hay que ser competitivo, arriesgado, creativo, ¿no? De tal manera que uno forma parte, o sea, la sociedad es como una especie de gran empresa y nosotros somos empresarios de nosotros mismos, ¿no? Es decir, el éxito individual aparece como un fin, la figura del emprendedor, del empresario de sí mismo es importante en este contexto, y la capacidad de endeudamiento pasa a ser un valor en sí mismo. Es decir, tienes que cuidarte a ti mismo, no solamente en cuanto a la salud, sino en cuanto a la manera de funcionar, ¿no? Es decir, la construcción de una subjetividad neoliberal plantea unos sufrimientos psíquicos que para todos los que no triunfen, para todos los que no sean capaces de convertirse en esos empresarios exitosos de sí mismos, ¿no? Y aparece entonces un elemento de sufrimiento psíquico en relación con esta manera de entender las cosas, que lo he dividido en estos 4 aspectos. El sufrimiento por el valor personal, la inestabilidad de las narrativas biográficas, el sufrimiento por el rendimiento y el sufrimiento de la nueva simbolización. Bueno, el sufrimiento del valor personal, es decir, en este momento estamos, me parece que un problema importante, una especie de epidemia de depresión y de ansiedad. Hay muchas personas que se deprimen o que consultan a los servicios sanitarios, a los servicios psiquiátricos, psicológicos, etcétera, por depresión y por ansiedad. Pero es una depresión que no es la depresión de siempre, ¿no? Es una depresión que va ligada a la desmoralización, a la vergüenza, a la incompetencia, al fracaso. Es decir, naturalmente la tristeza es algo inherente. Todos estamos tristes, ¿no? En algún momento determinado, ¿no? A todos nos salen mal las cosas, ¿no? Pero hay un fenómeno que tiene que ver con unas características depresivas que forman parte o que están muy definidas en el contexto concreto en el que al que nos estamos refiriendo. Es decir, la falta de autoestima, las crisis personales, el desempleo, los desahucios, etcétera,
todo eso acaba culpabilizando también a la víctima, ¿no? Es decir, porque no ha sido capaz de triunfar, porque no ha sido capaz de adaptarte a estos nuevos tiempos, ¿no? Que serán duros, pero que es necesario. Ahí la canción de Queen de todos somos campeones o debemos ser campeones, no hay tiempo de perdedores, etcétera, etcétera, pues a lo mejor está muy bien para una canción o para una competición deportiva, pero en el fondo se ha convertido en buena medida en una especie de consigna neoliberal, ¿no? Bueno, la inestabilidad de las narrativas biográficas me parece que es otro de los elementos que generan mucho sufrimiento psíquico, ¿no? Es decir, la flexibilidad, la temporalidad, la precariedad de los trabajos, la pérdida de referentes institucionales, esa necesidad permanente de adaptación, de reinventarse, ¿no? Cuando una persona de 40 y tantos años pierde el trabajo, todavía le queda mucha vida laboral, pero no le aceptan o no encuentra trabajo de lo suyo, digamos. Y entonces es una expresión relativamente corriente el escuchar a alguien decir, es que me tengo que reinventar, ¿no? Bueno, hay una inestabilidad biográfica que genera también una fragilidad de los vínculos sociales. He traído aquí este libro de Richard Sennett, La corrupción del carácter, las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, que cuenta un poco todo eso, ¿no? Es decir, cómo el carácter se va cambiando, ¿no? Y cómo esa inestabilidad biográfica genera conflictos relacionales, de los vínculos sociales, y se acaba sufriendo por no rendir lo suficiente, ¿no? Por no ser suficientemente productivo, ¿no? La competencia individual es uno de los elementos del neoliberalismo que afecta de manera importante, me parece, y hay estudios, este libro es, insisto, es muy interesante en este sentido, ¿no? Estamos en un nuevo escenario, evidentemente, ¿no? Es decir, estamos en esa modernidad líquida de la que habla Bauman, en la que se prima la inmediatez, en la que hay una separación entre poder y política, ¿no? La subsidiariedad, la externalización, etcétera, la supresión o la reducción, ya lo hemos dicho, de los seguros públicos, la ausencia de planificación, etcétera, ¿no? Y que hace que estemos viviendo unos tiempos de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es algo, la incertidumbre del trabajo, la incertidumbre en las relaciones, la incertidumbre en muchos órdenes de la vida, es una característica de este nuevo escenario, ¿no? Y finalmente el sufrimiento de la nueva simbolización, es decir, el debilitamiento de los marcos institucionales supone un debilitamiento de las estructuras simbólicas, ¿no? Es decir, las representaciones colectivas, los sistemas de cuidado, la comprensión del mundo, el sentido de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Fernando Colina, es un psiquiatra de Valladolid, ya jubilado, que en un momento determinado escribió esto, ¿no? Que las psicosis cambian a la vez que lo va haciendo a lo largo de la historia lo que entendemos por subjetividad. Es decir, el sentido de la privacidad, el espacio interior o las estrategias del deseo, ¿no? Es decir, esto está históricamente, va cambiando históricamente, de tal manera que si en las neurosis clásicas lo que se produce es un conflicto entre el deseo y la realidad, ahora hay una intensificación de las pulsiones porque la capacidad de elección es infinita, ¿no? De tal manera que el límite para el goce no está en los límites de la cultura, sino del propio individuo, ¿no? Es decir, hay esta pérdida del sentido de la vida, esas dificultades de la nueva simbolización, me parecen interesantes. Tengo un amigo que hace poco se jubilaba, tenía opción de jubilarse un poco antes de su edad, y decía, me jubilo porque ya no entiendo el mundo, ¿no?
en fin, es muy generacional también, ¿no? Es decir, la gente de mi edad nos planteábamos tener un trabajo fijo, un trabajo estable. Bueno, hay cambios generacionales importantes en todo esto, ¿no? Y si decía antes que los límites del gozo no están en los límites de la cultura, sino en el propio individuo, otro párrafo de Colina lo relaciona directamente con esta sociedad de consumo, ¿no? Es decir, la sociedad de consumo indujo unas estrategias del deseo exigentes e insaciables, cuya primera consecuencia es la inestabilidad psicológica, la ansiedad y esa intolerancia al duelo, la depresión y la frustración que tan acertadamente nos caracteriza. Una vez instaurado el derecho a la felicidad como una exigencia irreemplazable, cualquier fallo, lentitud o tropiezo del deseo nos vuelve pacientes de la psiquiatría con excesiva facilidad, de la psiquiatría, de la psicología, etc., ¿no? Es decir, el elemento del consumo aparece como un elemento de subjetividad importante, pero también en términos económicos o macroeconómicos, ¿no? Esta mañana oía en la radio que Alemania está en una situación muy próxima a una crisis económica importante, precisamente por la disminución del consumo, ¿no? Es decir, el consumo es importante para muchas cosas, pero el consumo nos puede llevar también a este tipo de inestabilidades. Bueno, y en esta situación llega la gran recesión del 2008, que todos recordamos ya. A lo mejor la crisis del petróleo del 73 no la recordamos todos, pero la gran recesión del 2008 sí. Bueno, aquí, si nos fijamos, seleccionado algunos titulares de la prensa del momento. En el 2013, la crisis dispara el 8% de la población en España. La crisis económica incide en el aumento de enfermedades mentales, una enfermedad llamada crisis. La crisis golpea con más fuerza a los pacientes con enfermedad mental, la crisis dispara las depresiones, etc., ¿no? Es decir, es evidente que puede haber depresiones que sean muy constitucionales, muy biológicas, pero es evidente que las depresiones tienen una relación, las depresiones y otros trastornos, otros modos de sufrimiento psíquico tienen una relación muy directa con lo social, con las situaciones. Y entonces llegó el COVID, o llegó la COVID. Claro, otra situación importante que hay que añadir a los momentos actuales, ¿no? Aquí he seleccionado un pequeño texto que se publicó en el Lancet en relación a la situación en España, la prevalencia en España, y una de las cosas que se dice es que se insiste en la sobrecarga de los sistemas de salud, ¿no? Es decir, esos sistemas de salud que habían sido a los que no se les había dotado suficientemente por esas medidas neoliberales, ahora se plantea, cuando llega una situación catastrófica como es la epidemia, hay una sobrecarga de los sistemas de salud importante. Esto me parecía interesante, es un proyecto de investigación que se realizó, el Mind COVID-19, sobre el impacto de salud mental en el ámbito de la epidemia, tanto en pacientes con COVID como en trabajadores de salud o como en la población general, ¿no? Ahí, bueno, se hicieron una serie de trabajos y en el ámbito de la salud mental se prestó especial interés al estrés postraumático, pánico, depresión, ansiedad, consumo de alcohol, tendencias suicidas y el uso de servicios. Y los resultados de este proyecto
voy a destacar algunos solamente que me parecen significativos, ¿no? Aquí en este artículo, por ejemplo, se decía que 1 de cada 7 sanitarios españoles presentaron un probable trastorno mental discapacitante durante la primera oleada. En relación a la conducta suicida, pues igual, ¿no? Es decir, los pensamientos y comportamientos suicidas en trabajadores hospitalarios durante la primera ola de COVID fue alta y lo que se planteaba es la necesidad de una respuesta política que aumente la estabilidad, etcétera. Y lo mismo ocurría en la población general, ¿no? Es decir, los pensamientos y comportamientos suicidas al final de la primera ola fue alto, ¿no? Y se insiste en la necesidad urgente de asignar recursos para aumentar el acceso a la atención medicamental adecuada, incluso en momentos de sobrecarga del sistema sanitario, ¿no? Es decir, surge, por un lado, las medidas neoliberales en sí mismo producen desprotección, pero cuando además de eso aparecen situaciones realmente desde el punto de vista social y desde otros puntos de vista absolutamente catastróficas, como la crisis económica o como la epidemia, la problemática se dispara de manera importante. Claro, ¿cuál es la opción? La opción es priorizar la atención a la población especialmente vulnerable, ¿no? Había un editorial del Lancet del año 20 planteaba eso, ¿no? Si los grupos vulnerables no se identifican adecuadamente, las consecuencias de la pandemia pueden ser más devastadoras todavía. Es decir, la necesidad de incorporar la perspectiva psicosocial, tanto en salud mental como en otros problemas de salud, identificar situaciones de exclusión, aislamiento social, entornos inseguros, pobreza, etcétera, porque el diagnóstico de manera aislada no parece ser un buen predictor de vulnerabilidad, y luego pues el cubrir necesidades básicas, respetar los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? La COVID demostró claramente, y una vez más, que por muy universales que sean las catástrofes, se sufre, se enferma y se muere según la clase social, ¿no? ¿Se puede aprender de la experiencia de la epidemia? Bueno, ahí he puesto un artículo del grupo de Trieste, del grupo de los herederos de Basaglia, por decirlo así, ¿no? Donde se insiste en la necesidad de respuestas comunitarias, de evitar la fragmentación de esfuerzos, la importancia del vínculo, ¿no? La importancia de los lugares, ¿no? O sea, pasar de la importancia de los lugares a la importancia de la relación, la necesidad de descentrar los cuidados para que impregnen el tejido social, es decir, formas más cercanas en el domicilio, en los entornos normalizados. No hace falta que el paciente mental en este caso, vaya al hospital o vaya al centro de salud, a lo mejor se pueden encontrar entornos más normalizados. Otro elemento importante que a mí me parece fundamental es no patologizar o no psiquiatrizar las quejas o las reacciones adaptativas, sí dar apoyo, pero bueno, alguien que se pone nervioso por una situación extrema, pues a lo mejor no necesita que le pongan una etiqueta diagnóstica, ¿no? Y luego, otra cosa que me parece interesante es la participación de las personas con sufrimiento psíquico digamos, en los procesos de acompañamiento de las personas que están en peor situación, ¿no? Sobre esto voy a volver ahora un momento. De tal manera que la promoción de la salud mental, entender que es parte integral de la salud pública, las políticas de salud a largo plazo son un sector estratégico y prioritario, es decir, es necesario recursos y financiación sin recortes neoliberales, considerando que es precisamente esos espacios son espacios de solidaridad y de justicia redistributiva. También tener en cuenta que las soluciones no son sectoriales, o sea, las soluciones a los problemas de la salud mental no la tienen los psiquiatras, los psicólogos o los trabajadores sociales, porque el sistema de salud está atravesado por el sistema económico, de educación, por las infraestructuras, por el abastecimiento,
por el alimento, etcétera, por el trabajo, por los salarios, por las condiciones de la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la idea sería entonces la sociedad como un sistema de protección a la salud física y mental, lo que implica una subordinación de lo económico a lo social, que es justo lo que los planteamientos neoliberales no permiten, ¿no? Bueno, y me gustaría terminar con, de algún modo, con una reflexión sobre las resistencias o sobre las alternativas, ¿no? En este momento, pero no es algo que sea nuevo, esa vieja, ya vieja, o al menos no demasiado nueva, consigna de la sanidad no se vende, se defiende, está en este momento, bueno, pues protagonizando todas un buen número de manifestaciones en todo el país, ¿no? En defensa de la sanidad pública y demás, ¿no? Bueno, en ese ámbito y en el ámbito de la salud mental de manera concreta, esas críticas y esas alternativas pasan por una serie de cuestiones, ¿no? Es decir, preguntarnos esto que planteo, ¿no? Psiquiatría o ideología de la locura, ¿no? Es decir, entender que la psiquiatría ha sido históricamente una disciplina de poder, ¿no? Que el paciente mental está en una situación históricamente de subalternidad absoluta, ¿eh? Y aquí pues hay que, de alguna manera, intentar superar la medicalización en el sentido de entender que la enfermedad mental es una enfermedad biomédica exclusivamente, evitar la cosificación de los y de las pacientes mentales, que no son cosas, que son personas, y la estigmatización. Este libro de Alberto Ortiz Lobo sobre hacia una psiquiatría crítica, bueno, lo dejo ahí, me parece una lectura que puede ser interesante en este sentido, ¿no? Históricamente el activismo en salud mental tiene orígenes antiguos, pero me interesa resaltar aquí la obra de Judith Chamberlain. Fue una paciente mental, una activista por los derechos humanos, que publicó en 1978 este libro, por nosotros mismos, por nuestra cuenta, dando todo el protagonismo precisamente a la persona con sufrimiento psíquico. Y aquí introduce una serie de conceptos que me parecen muy, muy importantes, ¿no? Uno es el de empoderamiento. El empoderamiento es un término que utilizamos muy frecuentemente, ¿no? El empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento de los locos y de las locas, el empoderamiento de las personas. Pero el empoderamiento es un término que históricamente se ha utilizado en diversos sentidos y en el fondo es un término bastante ambiguo, ¿no? Porque el empoderamiento se puede entender desde el modelo neoliberal, ¿no? Es decir, el Estado sigue los criterios del mercado y lo que hemos dicho, ¿no? Se trata de crear personas hechas a sí mismas, ¿no? La gestión de tu propia vida, tú eres empresario de ti mismo, ¿no? Tú te empoderas, ¿no? También podría entenderse desde un punto de vista socioliberal o socialdemócrata, ¿no? Es decir, con esas áreas de justicia redistributiva, la promoción de los derechos civiles e individuales, los programas de lucha contra la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, junto al modelo neoliberal, he puesto a Hayek y aquí he puesto a Keynes, ¿no? Pero aquí, en este modelo radical, que es de alguna manera el que plantea Judith Chamberlain, aquí he puesto a Paulo Freire y a la pedagogía del oprimido, porque en este modelo radical de lo que se trataría, lo que significaría el empoderamiento, sería el reconocimiento de grupos subalternos, la autodeterminación, la superación de los estigmas, la lucha por derechos políticos y sociales, ¿no? El cambio social, la justicia social y la concienciación, la concienciación, que diría Freire, ¿no? Entendida como conciencia crítica, ¿no? Y a este modelo radical se le suman pues, otras tradiciones, otras categorías de análisis
en este momento creo que fundamentales, como el feminismo, naturalmente, y como otros procedentes de otros movimientos sociales, ¿no? Esto me parece que es interesante, digamos, enfrentar lo que sería el modelo neoliberal de empoderamiento y este modelo que estas autoras que hablan de modelo radio. Judith Chamberlain, esta activista por los derechos humanos y paciente psiquiátrica en su momento, publica en una revista psiquiátrica, fijaros, un artículo trabajando sobre la definición de empoderamiento, ¿no? Y este empoderamiento para esta autora sería, o se podría resumir en una serie muy amplia en una serie de puntos, ¿no? Que sería eso, tener poder de decisión, que normalmente los pacientes mentales, los pacientes con un diagnóstico de psicosis, por ejemplo, no tienen, ¿no? Es decir, tener poder de decisión, tener acceso a información y recursos, asertividad, es decir, ser capaz de expresar los deseos, considerar la posibilidad de mejorar, favoreciendo el esfuerzo subjetivo, aprender a pensar críticamente, pero para eso tienes que escuchar, pero también tienes que ser escuchado, aprender a expresar el enfado. Esta me parece muy interesante, porque enfadarse no es descompensarse. Cuando una persona que no tiene un diagnóstico psiquiátrico se enfada, por la razón que sea, yo me enfado y, bueno, joder, se ha enfadado. Pues con razón, sin razón, no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo. Pero cuando un paciente mental se enfada, con toda la razón del mundo, en alguna ocasión o en muchas ocasiones, lo que se piensa es que se está descompensando, ¿no? Y en esto se insiste mucho Judith Chamberlain. No sentirse solo, comprender que las personas tienen derechos, etcétera, ¿no? Aumentar la autoimagen positiva de uno mismo, superar el estigma, etcétera, etcétera. Y entre todas ellas, salir del armario. Es decir, esto está inspirado naturalmente en los acontecimientos de 1969 en Stonewall, donde surge el orgullo gay, y en 1993 en Toronto se produce la primera manifestación del orgullo loco, ¿no? El orgullo loco, que hoy día es un movimiento de activismo tal, está inspirado directamente en esa obra de Judith Chamberlain, a la que antes aludía, es por nosotros mismos, etc., ¿no? Los grupos de apoyo mutuo, por ejemplo, entre personas psiquiatrizadas, tienen también en buena medida, o se puede considerar que tienen esta inspiración, ¿no? El otro término que me parece interesante es el de cuerdismo. Es decir, la propia Chamberlain habla que el cuerdismo agrupaba un conjunto de supuestos o prejuicios que la mayoría de las personas parecían tener sobre los pacientes mentales, considerándolos incompetentes, incapaces de hacer cosas por sí mismos, impredecibles, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitados de supervisión, etcétera. Se consideraba que este tipo de ideas estaban muy arraigadas en la opinión pública, pero eran también interiorizadas y aceptadas por buena parte de los pacientes y de los expacientes, ¿no? Es decir, el cuerdismo, en buena medida, es como el racismo o como el sexismo, es un mecanismo de discriminación donde se ponen en evidencia las relaciones de poder, las desigualdades sociales y la exclusión social, ¿no? Bueno, finalmente, en los últimos tiempos han surgido una serie de organizaciones como Entre Voces, como Lo Común, como Activamente, etcétera, etcétera, que son... es una suerte de asociacionismo en salud mental, pero también de activismo. Flipas es un grupo de apoyo mutuo, por ejemplo. En fin, el activismo en salud mental aparece de una manera importante. En el mundo sajón es mucho más importante, ¿no? Es mucho más aquí, en nuestro medio, pues a lo mejor no tiene demasiada presencia, salvo en ámbitos
muy concretos, ¿no? Pero realmente creo que es un fenómeno importante, ¿no? Una buena parte de estos grupos de apoyo mutuo, de estas organizaciones de activismo en salud mental, una buena parte de ellos están muy politizados, ¿no? De tal manera que son muy críticos con el neoliberalismo, tanto económico como cultural, ¿no? Estos son algunos de los libros que ilustran todas estas dinámicas, ¿no? A destacar, por ejemplo, este Radio Nicosia, la rebelión de los saberes profanos, etcétera, ¿no? Es decir, ahí lo que tenemos es un intento de la necesidad de descentrar el lugar de la enunciación, ¿no? Es decir, no fijarnos tanto en lo que se enuncia desde el lugar del experto, del psiquiatra, del psicólogo, del psicoanalista, etcétera, etcétera, que generan un saber, que es un saber experto, naturalmente, pero fijarse también en lo que se enuncia desde otro lugar, desde el lugar subalterno, ¿eh? Desde el lugar, esto es muy habitual en los estudios culturales en general, ¿no? Es decir, desde el lugar del colonizado, desde el lugar de las mujeres, desde el lugar de los trabajadores, desde el lugar de los enfermos, desde el lugar de los locos y de las locas, ¿no? Que generan otro saber, ¿eh? Que no es el saber experto de los profesionales, que es un saber profano, ¿eh? Profano en un doble sentido, ¿no? Profano porque no es experto, pero profano también en buena medida porque esos saberes, que son saberes por la experiencia, son saberes que de alguna manera, digamos, dinamitan en alguna medida los sacrosantos saberes científicos, ¿no? Y eso te hace pensar que el saber o el conocimiento por la experiencia en estos casos es muy importante y es muy interesante, ¿no? Porque un psiquiatra o un psicólogo que no ha tenido nunca un delirio, pues puede tratar a un paciente, naturalmente, pero alguien, un expaciente que ha tenido un delirio, puede ser capaz de entender y de acompañar mejor o de una manera diferente a un paciente que está sufriendo. Y finalmente quiero comentar brevemente todo el movimiento de los Math Studies, ¿no? Los Math Studies, los estudios locos que surgen en Canadá ya en el siglo XXI, en 2008 me parece. Los Math Studies sería un programa de producción de conocimiento y de activismo político que tiene por objeto el estudio crítico de las formas de estar, pensar, comportarse o relacionarse con el psiquismo. Valoran y tienen muy en cuenta las experiencias de los supervivientes de la psiquiatría y se esfuerzan por transformar las ideas, las prácticas, las leyes e incluso los lenguajes opresivos, tanto en el ámbito de la salud mental y de los saberes psi, como en contextos sociales y culturales más generales. Es un trabajo, o sea, es un proyecto amplio de investigación que como digo, se origina en Canadá, pero y luego se va extendiendo al mundo sajón y también a los países del sur, que se plantearían fundamentalmente estas tres cuestiones, ¿no? Por un lado, ¿qué es la locura? Lo que no es una pregunta menor. Por otro lado, la historia de los tratamientos y del confinamiento, las relaciones entre locura y género y el estudio del activismo en salud mental, ¿no? A partir de ahí, los Math Studies han tenido críticas, por ejemplo, al surgir en Canadá y en el hemisferio norte, se les ha acusado de etnocéntricos, blancos, occidentales, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que, por ejemplo, en América Latina están teniendo mucho empuje, sobre todo en Chile, por ejemplo. Hay un centro de estudios locos que tiene una producción interesante, ¿no? Y luego se les acusa también de ser demasiado academicistas y de estar alejados de la realidad asistencial, porque es verdad que los Math Studies
provienen de departamentos universitarios y no de centros sanitarios, ¿no? Pero bueno, la verdad es que incluir a los grupos subalternos en los procesos de producción de conocimiento probablemente es más fácil hacerlo en la universidad que hacerlo en el hospital, ¿no? Entonces, bueno, quería comentar la existencia, digamos, de este tipo de estudios, de estos planteamientos, ¿no? Lucy Costa, que es una de las investigadoras de los Math Studies, plantea que es un área de educación, de análisis sobre las experiencias, historia, cultura, organización política, las narrativas y los escritos a los que se les da mucha importancia y donde lo importante son las personas, ¿no? Las personas que se identifican pues como se quieran identificar, ¿no? Como locos o como sobrevivientes psiquiátricos, consumidores, usuarios de servicios, enfermos mentales, pacientes, neurodiversos, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, las etiquetas pueden ser muy distintas, pero lo importante es lo que está en mayúscula, ¿no? Que son personas. Esto hace todo, y todos estos movimientos son movimientos, en el fondo, antineoliberales y porque son antiindividualistas, fundamentalmente, ¿no? O sea, todo ese planteamiento de responsabilidad individual, de entender la enfermedad mental o la enfermedad física como algo individualizado y sin, digamos, influencia social de la sociedad y de la cultura, es en el fondo una de las consecuencias del pensamiento neoliberal aplicado a la salud, ¿no? Y bueno, termino con estas dos cosas, que son unas cosas nuestras, de nuestro grupo, donde de alguna manera se analizan algunas de las cuestiones que he comentado. Sé lo que se enseña en las facultades de medicina. Se enseña una medicina curativa, hospitalocéntrica, donde los aspectos sociales, culturales, etcétera, aparecen y gracias en algunos temas de algunas asignaturas, como medicina preventiva y social, por ejemplo, ¿no? O como historia de la medicina, si el que la da de una determinada manera, ¿no? Y en psicología creo que pasa lo mismo, es decir, hay una formación. Psicología es muy interesante, por ejemplo, los psicólogos de mi edad fueron en su momento licenciados en filosofía, especialidad psicología y tal, ¿no? Ahora, bueno, aparecieron las facultades de psicología y tal, y la formación que se da en psicología es una formación mucho más científica, digamos, ¿no? Menos, o sea, la psicología, de ser una rama de la filosofía, ha pasado a ser una ciencia en buena medida, ¿no? Con todas las comillas que queréis ponerle, ¿no? Y bueno, y en España la mayoría de las facultades además tienen una orientación pues cognitivo-conductual, tal, ¿no? Pero me da igual, aunque fuera una orientación psicoanalítica, me da igual. La cuestión es que es una formación muy concreta y muy dirigida a la técnica individual. Y eso condiciona muy claramente el ejercicio profesional posterior, ¿no? Un paciente diagnosticado con esquizofrenia, que había tenido varios ingresos, tal, estaba bien y aparece como ponente en una de las mesas. Y cuenta una experiencia que tuvo que a mí me señaló mucho, que no tiene que ver con la relación con los profesionales, sino con la relación con el resto con las personas, ¿no? No sé si os acordáis que hace algún tiempo por el centro de Europa se estrelló un avión y se dijo que el piloto tenía una depresión y se le... ¿no? Entonces, este hombre decía, me encontré con una amiga mía que me quiere mucho, ¿qué tal? Y me dijo,
ahí fíjate, fíjate la noticia del avión este que se ha estrellado y el piloto tenía un diagnóstico y tal. Madre mía, lo que me he acordado de ti. Y el paciente decía, ¿y por qué te has acordado de mí si yo no soy piloto? ¿No? Entonces eso, es decir, el estigma, la desconfianza, el tal, está tan interiorizado, pero en la población en general, que es muy difícil, cambiar hábitos y cambiar mentalidades, ¿no? Podemos hacer un paralelismo y decir, locura es igual que enfermedad mental o que trastorno mental. Bueno, pero en realidad no es así. O sea, es mucho más complejo, ¿no? Es decir, por un lado, se puede tener un sufrimiento psíquico sin estar enfermo, sin tener un trastorno, digamos, etiquetable. Por otro lado, ese trastorno o ese malestar psíquico es una enfermedad. Bueno, podemos decir que es una enfermedad a condición de decir que no es una enfermedad del cerebro, ¿no? De la misma manera que podemos decir que la diabetes es una enfermedad del páncreas o que la estenosis mitral es una enfermedad del corazón. Pero la esquizofrenia o la depresión es una enfermedad del cerebro. Bueno, o sea, es una enfermedad que liga con un órgano. Eso me parece que es fragmentar demasiado la cosa, ¿no? Y luego el término locura es muy interesante porque, claro, el término locura ha sido utilizado a veces de manera muy peyorativa, ¿no? Pues porque es algo, los locos son, como decíamos antes, son peligrosos, la locura es algo muy siniestro, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso, y esto históricamente se ve muy bien la evolución, ¿no? Es decir, llamarle a alguien loco era algo muy despectivo, ¿no? Es decir, no son locos, son pacientes mentales o son enfermos mentales, etc. Y ahora, en este momento, y con estos movimientos de activismo y demás, hay una resignificación del término locura, ¿no? De tal manera que aparecen términos como el orgullo loco, como los estudios locos, o tal, ¿no? Hay una especie como de reivindicación de locura que permite que incluso da identidad a este tipo de colectivos, ¿no? En un intento precisamente de desmedicalizar y de desbiologizar el proceso, ¿no? Entonces, es complejo. La locura también tiene que ver con la otredad, ¿no? Es el otro, ¿no? El otro, y también con, digamos, con la disidencia, ¿no? La disidencia en el sentido, bueno, de tener un yo disidente, por decirlo así, ¿no? Cualquiera que sea ese tipo de disidencias, pero disidencias hay muchas, ¿no? Entonces, bueno, es un término muy polisémico también, ¿no? En fin, es complicado, sí. Se puede pensar que hay una preocupación por los problemas de salud mental desde un punto de vista eh, corporativo, digamos, sin que eso sea ni bueno ni malo, ¿eh? Pero decir, bueno, pues se necesitan más psicólogos, se necesitan más personal de apoyo en salud mental. Una cosa que vemos mucho ahora es el llamamiento incluso de personas más o menos famosas, ¿no? Es decir, yo he ido al psicólogo, tú también puedes ir, no pasa nada si vas al psicólogo, etcétera, ¿no? Es decir, eso por un lado, ¿no? Y luego por otro lado, pues ahí desde otro planteamiento, digamos, pues una preocupación, creo que sincera, bueno, por mejorar las condiciones de vida, de trabajo, etcétera, porque eso va a ir, va a mejorar la salud mental de la población, ¿no? Pero fíjate, hay una cosa muy interesante
y que la pregunta de Fabiola me da pie para plantearlo como reflexión, que es digamos, los planteamientos que provienen de lugares diversos también sobre la necesidad de una ley de salud mental, ¿no? Es decir, determinadas fuerzas políticas en el Parlamento plantean la necesidad de que haya una ley de salud mental. Ha habido y se han desarrollado algunas propuestas de ley de salud mental, etc. Y esto en este momento yo creo que es un motivo de debate, de debate importante, ¿no? Porque, porque hay gente que plantea que, que una ley de salud mental es necesaria para una serie de... bueno, pues para poder plantear y desarrollar y dar solución a una serie de problemas importantes, y sin embargo hay otros grupos que plantean que una ley de salud mental puede ser estigmatizadora también, ¿no? De la misma manera que no hay una ley del cáncer o no hay una ley de la diabetes, ¿no? Sino que, y que con lo que hay, con la ley de sanidad, con la ley de ciencia, se podría armar una estrategia de salud mental sin necesidad de tener un rango de ley, ¿no? Y por otro lado, el que una ley plantee, esto lo he leído en un editorial más o menos reciente de una revista de salud mental, el que la ley plantee una serie de ratios de psicólogos por población, ¿no? No va a evitar que la gente siga viviendo pues, en alojamientos pequeños, insalubres, o que tenga problemas en el trabajo, etcétera, etcétera. En fin, hay un debate que a mí me parece interesante.